Bueno, mira, Rafa, ahora que tengo pilas aquí, tengo un poquito de tiempo libre, te voy a mostrar lo que te he comentado antes de la resistencia interna, que es lo que ocurre al montar en las pilas de la manera que tú las has montado. Mira, vamos a medir el voltaje de cada celda. Pon 3,77, con 78 y 4,08, ¿vale? Ahora vamos a ponerlas todas en una caja con todos los polos positivos en un lado y los negativos en otro y vamos a medir. Bueno, ya están colocadas estas en una cajita con todos los positivos en un lado y los negativos en otro. Vamos a medir cuánto tiene. 3,79, ¿vale? Ahora voy a hacer una colocación igual que la que tú has hecho de estas tres pilas, ¿vale? Venga, 3,78, acuérdate. Bueno, pues ahora he colocado el churrito, como tú le llamas, en la misma disposición que tú has hecho, en vez de con 5 o 6 pilas, con 3. Negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Vamos a medir. Fíjate, la pila, en este caso, la roja, que es la que más carga tiene, está en el medio. Medimos. Oh, 3,48, Rafa. ¿Qué ha pasado? Hostia, aquí ha bajado mucho el voltaje. No tenía por qué bajar, ¿no? Lo que te digo, resistencia interna. Pero espérate, ahora te voy a cambiar la disposición. Te voy a pasar la pila roja al principio. Verás lo que ocurre. Mira, te coloco la pila roja al principio. Empezamos con positivo, negativo, negativo, positivo y positivo. ¿Vale? Tenéis que dar 3,48, ¿no? Vamos a ver. Medimos. Hostia, tío. Ahora da más. 4,07. ¿Ves? En definitiva, ya te estoy dando la explicación de por qué te varía a ti los voltajes. Si la primera pila que tú has soldado tiene un voltaje alto, puede ser que conserve el voltaje en el conjunto de pilas. Pero como sea una pila que tenga un voltaje bajo y mucha resistencia interna, esa arrastra las demás. Tú fíjate la diferencia de 3,47 a 4,07 simplemente por cambiar la disposición. Luego eso no puede ser. O sea, la manera esa que están soldadas no vale. No vale, o sea, puede valer a lo mejor cuando son nuevas, cuando todas son recién estrenadas y colocadas, pero cuando ya cada uno de su padre y de su madre tiene su uso y demás, no puedes hacer eso. Tienes que soldarlo, como yo te he dicho, todos los positivos juntos y todos los negativos juntos y luego hacer bloques. Fíjate, 407. Vamos al contrario. Vamos a meter ahora al final la roja, que es la que más carga tiene. La ponemos aquí. Ahí está, así. Hostia, pero es que... Ahí. Me falta un churrito de estos. No, no me falta ninguno. No había girado la última. Negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Lo juntamos y ahora está en el último lugar. En principio no debiera dar lo mismo, 4,6, puesto que está en un extremo y es la que más carga tiene. Bueno, vamos a ver qué va. Vamos a esto. ¿Ves? Sí, correcto. Da lo mismo que la otra. Teniendo la que más carga en un extremo, parece que... Pero esto es engañoso, en definitiva. Esto es engañoso total. ¿Vale? Vamos a poner esta ahora.
Vamos a colocarla al principio. Ahí. Ahí. Y positivo. Ahí. Dejando esto al final, a ver si varía algo. Joder, es que no sujeto. Ahí. 408. Mientras que la mantengas en un extremo, la que más carga tiene no varía en este. Vamos a volver a colocarla en el medio. En el medio, en el medio. Este es así. Ahí. Y ahí. $3.47. Fíjate qué pasada. Es lo que te estoy diciendo. Depende de la resistencia interna de las pilas, que no actúan de la misma manera cuando tú las colocas todos los positivos juntos, como cuando tiene que atravesar, digamos, la corriente, las tres baterías con las tres resistencias internas de cada una de ellas. Eso, si esa disposición, lo que te digo, la tenía, era cuando todas las pilas eran iguales. Pero al ser pilas distintas, con distintos voltajes, por muy poco voltaje que tenga, la resistencia interna son distintas. Entonces ahí es donde tú tienes el problema. Bueno, hablamos. Venga, un saludo.